Puerto de la Cruz. María Dolores Padrón, Lola Padrón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de transmitir cosas a todos los que nos ven. Supongo que una sensación extraña, o a lo mejor es cosa mía, pero una sensación extraña el haber sido alcaldesa, por una moción de censura haber dejado de serla y ahora volver a aspirar a la alcaldía, ¿no? Sí, desde luego yo creo que lo más bonito que le puede pasar a alguien es ser alcalde o alcaldesa de su pueblo, en este caso. Y no es una sensación, yo creo que fue una injusticia clara que nos echaran del ayuntamiento antes de ver los resultados de un proyecto que, bueno, pues tuvo sus fallos porque un pacto es difícil de llevar y no nos dieron la oportunidad de un gobierno solamente socialista, ¿no? Tú ten en cuenta que en los 15 últimos años, estos 10 ha gobernado Coalición Canaria y el Partido Popular. Entonces ellos son bastante responsables de la situación que hay ahora en el puerto. La única opción que hay en el Puerto de la Cruz de cambio real en este momento es el Partido Socialista y es la candidatura que lidero. Y yo creo que nos merecemos una oportunidad para darle el giro que necesita el Puerto de la Cruz, el cambio que necesita el Puerto de la Cruz. Creo que nos merecemos esa oportunidad que se nos hurtó con una injusta e innecesaria moción de censura. El otro día nuestras cámaras estaban en la presentación de la plancha de la lista socialista. Llevas a un equipo algo renovado en comparación con el anterior. Pues dentro de los 5 primeros, pues hay 3 personas nuevas. Entonces el número 2 es Guillermo Pérez Pastor, que es un ingeniero que bueno, ha dedicado toda su vida a trabajar en materia de urbanismo. El número 3 es Tamara Raya y bueno, es experta, es la directora de Recursos Humanos y de Formación de ADECO. Y el número 3 es Marcos, más conocido por Marcos Sinese, que bueno, es un dinamizador social de lo mejor que tenemos en el puerto y que nos va a ayudar a corto plazo a mover, a dinamizar el Puerto de la Cruz. ¿Qué hay que hacer en el Puerto de la Cruz? ¿Por qué el Puerto de la Cruz siempre es el foco del norte de la isla, de la crispación? Y no se conoce por lo que se debería conocer, sino por otras cosas. Yo creo que hay que decir que con los gobiernos de Félix Real y Paco Afonso, que tuvieron una estabilidad política, el puerto avanzó y no estaba en las primeras páginas de los periódicos por las crispaciones. Ahora, desde que el señor Brito, que ya formaba parte de la oposición, porque no se ha renovado, Coalición Canaria sigue con el mismo candidato desde que no era Coalición Canaria hasta ahora mismo. Pues desde que el señor Brito, desde que el PSOE no saca mayorías absolutas, pues el Puerto de la Cruz va en un vaivén que desde luego no le permite estabilidad en las políticas. En este momento tenemos 2 proyectos confrontados. Un proyecto es el de Marcos Brito, que pretende dormir la ciudad, y plantea una opción que tiene más que ver con la tercera edad exclusivamente y con el turismo de tercera edad, y nosotros que planteamos una opción que se encuentra dentro de un proyecto donde están todas las administraciones públicas, tanto el gobierno del Estado como la comunidad autónoma, el Cabildo y el Ayuntamiento, que se llama Horizonte 2020 por el futuro al 2020, que ellos han parado estos 2 últimos años y que pretende reactivar al municipio del Puerto de la Cruz como municipio turístico. Pues con actividades culturales como Mueca, el Festival de Cine Ecológico, reactivando además y reavivando. Yo siempre digo que tenemos que tomar la calle. Lo más importante del Puerto de la Cruz es su clima y tenemos que tomar la calle con actividades que propicien que personas de todos los sitios de la isla e incluso de otras islas vengan al Puerto de la Cruz, tal y como está ahora, con los recursos que tiene ahora para disfrutar de su clima, del entorno, del espacio de costa, que somos un municipio de costa eminentemente, de sus paseos, de su gastronomía, de sus playas, pero sobre todo de su clima y del aire libre. Nosotros somos un municipio atractivo porque somos gente amable y desde luego eso lo tenemos que explotar. Pero no lo podemos hacer mandando a acostar a la gente a las 10 de la noche y no dinamizando todo el sector económico que tenemos, que es el que va a generar puestos de trabajo. Por eso el Horizonte 2020 no solo nos permite a corto plazo, sino que a largo plazo se va a reactivar y a reavivar un sector como es la construcción por la rehabilitación de los hoteles sin consumir territorio. Y esto es muy importante.
sin consumir territorio, vamos a poder potenciar con este proyecto el sector de la construcción. Y con una financiación que viene de todas las administraciones de 6 millones de euros cada año. Cada año tendrá como recursos 6 millones de euros fijos, más las plusvalías que genere, pues la rehabilitación de estos hoteles. Con lo cual el puerto tiene futuro, pero tiene futuro como municipio turístico, no como geriátrico de Europa. Como geriátrico de Europa, el puerto de la Cruz se muere. Si le ponemos nombre y apellidos, ¿qué diferencia hay entre las actividades en la calle, de esas de las que hablas, de tu etapa como alcaldesa, a cuando dejaste de serlo? Yo creo que la cultura y el deporte son dos pues puntales fundamentales para atraer otro tipo de turismo, pero no estoy hablando solo de turismo extranjero, el turismo también se puede dar entre islas, porque lo que queremos es que consuman y que la gente venga a visitarnos, da igual que sea de Fuerteventura, de Lanzarote, porque siempre estamos añorando épocas pasadas. Tenemos que entender el pasado como algo que nos debe impulsar hacia el futuro y aprender de los errores que tuvimos. Y en este sentido creemos, cuando estuve como alcaldesa, tuvimos la oportunidad, porque nos llamaban, de una demanda ingente de equipos de países nórdicos que querían hacer sus pretemporadas en el Puerto de la Cruz. Y algunos tuvimos que desviar a otros municipios porque no teníamos los equipamientos deportivos necesarios. Y en ese sentido yo creo que la ciudad deportiva es una infraestructura fundamental para este tema, que es fundamental renovar también la piscina municipal y el campo de fútbol El Peñón, y actividades que no se queden en meras actividades, porque Mueca es una actividad que genera cultura para todos, que dinamiza el sector cultural, que genera empleo en el sector cultural y que podemos además colaborar con iniciativas privadas como la que ahora hay en el Cine Timanfaya, en el antiguo Cine Timanfaya, que lleva mucha gente que tiene que ver con el mundo del teatro, como es Mónica Lorenzo, que todo el mundo la conoce por su actividad en el teatro en el puerto. Pero además está el Festival de Cine Ecológico, que se puede alargar durante todo el año, que además de una actividad cultural puede propiciar un foco de discusión entre los 3 continentes, una actividad a la que pueden venir de toda Europa. Podemos hablar del cambio climático, podemos discernir sobre qué alternativas hay al deterioro del medio ambiente, y será un impulso a lo que se llama ahora la ecoinnovación, ecoinnovation, que son aquellos procesos y productos que permiten controlar el deterioro del medio ambiente. Tenemos un proyecto de rehabilitación que nos va a permitir además promocionarnos, te lo aseguro, si nos deja, como municipio sostenible, o por lo menos que ha parado el deterioro, rehabilitando, remozando su espacio y haciéndolo también un espacio habitable para los que nos visitan por medio de la cultura y el deporte al aire libre. Un espacio para todos, en definitiva. Bueno, les recuerdo que estamos con María Dolores Padrón, la candidata del Partido Socialista Canario, PSOE, al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Además es la presidenta del Partido Socialista Canario, PSOE. Además estamos intentando conocer un poco más el lado humano. Antes, les decía yo que también queremos conocer un poco el lado más humano. Estamos en la cocina aquí compartiendo. ¿Tú qué te pediste? Una menta por Leo, sí. Estamos aquí hablando un poquito. Vamos a conocer ahora el lado más humano. Lola Padrón, ¿a qué has tenido que renunciar por ser alcaldesa del Puerto de la Cruz y por ser después líder de la oposición? ¿Familia, hobbies, tiempo libre? Bueno, yo desde muy pequeña estoy activa en política sin tener cargo público, que eso ahora pues parece que no se entiende, ¿no? Pero éramos un equipo de jóvenes entusiasmados con el futuro de España, e incluso hicimos campaña en contra de la OTAN, estando en Juventudes Socialistas, y nos llevábamos un buen rascapolvo del partido. Pero he tenido muchas satisfacciones, sobre todo me he formado una vocación política fuerte y creo en los principios, en los valores de la igualdad y desde luego en la sostenibilidad del sistema público como elemento de igualdad para todos, y eso también lo he sacado de la política, ¿no? Y de mi trayectoria política personal. Pero he sido diputada también y he sido concejal antes de ser alcaldesa, y eso es muy importante. Y sí digo que no, y fui concejal con Félix Real, con una mayoría absoluta, y desde luego nada tiene que ver
la política de entonces con la que me tocó vivir a mí como alcaldesa. Sufrí muchísimo, porque quería tirar proyectos adelante, pero me montaron un ariete con el Partido Popular para, pues, echar abajo un pacto que no se entendía, lo llamaban pacto antinatura, y ahí tuvieron que incluso que cambiar a Eva Navarro para poder hacer luego, pues, este gobierno que no ha traído nada nuevo, sino nos devuelve las cenizas del pasado. Sufrí mucho y ahí mi familia sufrió conmigo. Y eso sí, que ten en cuenta que también tuve una situación muy de las peores que he vivido en mi vida a nivel personal en esos 2 años. Y desde luego mis hijos tampoco soportaron bien la crítica injusta de un medio de propaganda que pues un señor ha puesto en funcionamiento, en este caso Marcos Brito, para machacar personalmente y no políticamente, pues, en lo que se refiere a mí e incluso a mis hijos, ¿no? Esto todo lo tenemos en los juzgados, pero al final el daño personal siempre queda, ¿no? Y bueno, pues el remate fue un pleno de moción de censura donde nos echaron encima a muchísima gente que incluso no quiere ni pronunciarse a nivel público porque tienen miedo a que una televisión, que no es una televisión sino un medio de propaganda, pues diga cosas de ellos que no son verdad, ¿no? Y esto es muy duro, lo están haciendo con los funcionarios y otros. Y para mí lo de alcaldesa tuvo muchas satisfacciones porque no hay nada más bonito que ser alcaldesa de su pueblo, pero sufrí muchísimo por mi familia más que por mí, por las cosas que se decían que eran injustas y además mucha mentira, y siguen haciéndolo porque no se para, y esto genera un clima de conflicto y de crispación que no es real ni es común ni en el Parlamento ni en otros foros donde yo estoy, donde no hay ningún problema. ¿En el peor de los momentos te planteaste tirar la toalla en algún momento? Siempre tuve el empuje de mi madre, que me decía que aunque había mucha gente a la que estaban convenciendo de que yo no era como soy, ella me conoce que desde pequeña me he labrado yo misma, somos 7 hermanos, ¿no? Y mi padre era fontanero, hubo otras crisis en la construcción, mi madre estaba en casa y tuvimos que estudiar trabajando, yo trabajaba, le daba clase incluso a algún hijo de alguna persona que no en política, pero sí muy representativa de algún sector económico, y daba clases particulares para poder combinar los estudios con las clases particulares. Y nos hemos hecho, las mujeres de mi época, con nuestras madres detrás, nos hemos hecho a nosotras mismas, ¿no? Y pues nunca pensé en tirar la toalla porque siempre tuve el apoyo firme de personas que estaban sufriendo como yo, a las que han hecho una imagen igual de dura y de algo que no somos, ¿no? Como María Jesús o alguno como Jonay, que no ha querido venir en las listas por el acoso mediático al que he sido sometido. Y desde luego yo lo soporto bien porque tengo un grupo de amigos que me quieren mucho, porque tengo un grupo de personas en el grupo municipal que nos hemos hecho amigos, porque se me apoya desde el ámbito regional y el portavoz del grupo parlamentario me apoyó, Santiago Pérez, y me apoya ahora Paco Espínola. Y desde luego todo se me quita cuando veo que, porque a veces dices, bueno, y estaré sola en todo esto que me propongo, porque tengo las cosas claras, quiero seguir para adelante, pero y la gente entenderá lo que queremos hacer, o realmente se creerá eso de que estamos peleando todo el día. Y cuando yo lo que digo es cuándo me han visto a mí pelear, cuándo me han visto, a quién han visto desde siempre crispar, ¿no? Se lo tendrían que plantear. Pero cuando veo un auditorio como el del Tahoro, con más de 1.200 personas, tú fuiste testigo, que nos muestran todo su apoyo, digo, bueno, pues hay gente que nos sigue, tenemos 10 concejales, somos la mayoría, ganamos las elecciones y ahora, pues evidentemente estamos ahí, tenemos encuestas que nos dicen, estamos ahí, te falta un poco, las únicas 3 opciones son PP, coalición y el PSOE, pero si se vota Partido Popular en el puerto, se vota Marcos Brito. El cambio está en el PSOE, a ver lo que pasa. Bueno. Lola, tú por lo tanto creo que no te planteaste tirar la toalla, pero hubo alguien muy cercano a ti que te dijo,
¿Qué No, necesidad? ¿Qué necesidad? Claro, qué necesidad me lo planteaba yo todos los días cuando veía que no veía casi a mis hijos, a mis dos... ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 3 hijos, una hija de 20 años, otro hijo de 17 y otro de 16, perdón. Lo que pasa es que cumple en noviembre y ya estamos ya en el año 17. 16 y otro de 12. Entonces, pues ellos sufren pues la ausencia de la madre, pero yo intento, pues cuando llego a hablar con ellos, y tienen un padre que desde luego como padre responde como el que más, y pues desde luego pues no se le dedica el tiempo a la familia que pueden dedicar una persona normal que no está las 24 horas metida en este tema. Pero ellos saben, y así los he educado, y yo creo que eso es lo que yo he decidido hacer, que respetan que su madre haya optado por la política, pero a veces no lo entienden mucho y reclaman a su madre. Sí se renuncia a muchas cosas, pero luego pues también debes tener en cuenta que igual que lo hace pues algún empresario que tiene una gran empresa y tiene que viajar o estar un mes fuera de su casa y nadie dice nada porque suelen ser hombres, ¿no? Y la figura materna como la paterna son las dos igual de importantes. Y yo en este caso, pues el padre de mis hijos responde muy bien y creo que me ha ayudado mucho a poder seguir con la actividad que realmente nos gusta, ¿no? Como presidenta del Partido Socialista Canario no puedo dejar de preguntarte un poco por tu pronóstico o qué crees que va a ocurrir en el Parlamento de Canarias. Bueno, yo creo que claramente nos vamos a mantener como primera fuerza política, porque la gente ha entendido que lo que está pasando no es culpa de Zapatero, como quiere hacer ver el Partido Popular, y que para que se consoliden las prestaciones sociales como la sanidad y la educación, que son competencia de la comunidad autónoma, y sabemos claramente que este gobierno, el gobierno de Paulino Rivero y de Coalición Canaria, y el Partido Popular, que igual que en el puerto nos deja a mediados del pacto, también rompe el pacto con Coalición Canaria y deja a Paulino Rivero gobernando solo. Después de hacer un desastre de la sanidad pública canaria, la señora Roldós ha sido el desastre, la señora Roldós, candidata del PP al Parlamento, un desastre para la sanidad pública canaria. Todos sabemos cómo están las listas de espera y todos sabemos el desastre que ha hecho Milagros Luis Brito en educación. Por eso digo que en el Puerto de la Cruz, de donde es la consejera de Educación, a los padres y madres que tienen a sus hijos en la educación pública tienen que saber que la única opción que tiene, porque Coalición Canaria y el PP siempre pactarán, es el Partido Socialista. Y mi pronóstico, que no es un pronóstico de decir, oye, pues vamos a adivinar, yo creo que los canarios van a entender que el Partido Socialista es la mejor opción. El problema en Canarias es que tenemos una ley electoral que no permite que entren otros partidos. Pero bueno, en el Ayuntamiento tampoco tenemos ley electoral y no entrará ningún otro partido que no sea Coalición Canaria, el PP y el PSOE por los datos que tenemos. Por eso tenemos que dar un empujón, saber que el Partido Popular es lo mismo que Coalición Canaria en Tenerife, que es exactamente lo mismo, y que quien vota en el puerto a PP o Coalición está votando a una trayectoria y a un modelo de ciudad que nos ha llevado a donde están. Bueno, me tendrá que reconocer usted que sí que hay un rumor, no llega rumor, ¿no? Pero no se ve tan imposible un pacto Coalición Canaria-PSOE a nivel regional como era totalmente imposible, se veía imposible en las elecciones pasadas. Yo lo que La creo puerta es está un poco más que abierta. yo creo que debemos ir a ganar, que debemos convencer a la sociedad canaria de nuestro proyecto y luego, como le dije a su compañero en otra entrevista, yo no soy dogmática en los pactos, ya lo intenté, creo que se debe pactar con aquel que tenga un modelo igual que tú, aquel que respete la sanidad pública y no opte por un recorte de 300 millones que van al flanco, desde luego a maltratar a la columna vertebral de un sistema para favorecer a la sanidad pública. Aquel que apueste por eso es con el que se debe pactar. Aquel que apueste por una educación pública de calidad es con el que se debe pactar. Aquel que en el puerto apueste por un modelo de ciudad
que pretenda generar empleo para nuestros jóvenes, que pretenda darle la mano a los jóvenes y a los mayores, no una ciudad solo para los mayores y para los jóvenes, y también para los niños, porque me decía una niña en un meeting el otro día, una niña a la que quiero muchísimo, y su madre me decía, dice, mi hija estaba diciendo, y para los jóvenes, también una ciudad para los niños, y debemos generar espacios para ellos. Por lo tanto, una ciudad donde se den la mano mayores, jóvenes y niños, y que el sector económico sea el sector turístico y no el sector de la sanidad privada o el de la salud, que es un sector también que en el puerto está anclado pues una actividad privada que se puede convivir perfectamente, pero no solo para eso y no solo para la gente mayor, porque así se nos mata, se entristece el municipio, no hay dinamismo en los comercios, no hay dinamismo en el sector del taxi, no hay dinamismo en los restaurantes, porque la gente viene pues a pasar sus últimos años en un piso, metido dentro y va pues a los supermercados y demás. Pues el que defiende un modelo turístico de calidad, apoyado por el Estado, ese va a estar al lado nuestro. Y Lola, se nos ha ido el tiempo. Para terminar brevemente, ¿por qué alguien que te esté viendo ahora mismo desde Puerto de la Cruz tiene que decir: voy a depositar mi confianza en Lola Padrón y no en otra opción? Porque yo creo que deben saber, primero, que fuimos la opción mayoritaria, pero en el Puerto de la Cruz, si no hay mayoría absoluta, no se puede implementar un proyecto. En este año de gobierno, año y medio que nos dejaron, no pudimos hacer lo que quisimos porque el Partido Popular estaba en pacto con nosotros y luego, el último año, Coalición Canaria se dedicó a poner y dar como pues palos en la puerta para poder derrumbarla. Y aquellos que quieran ir a votar o que deban ir a votar, que deben ir a votar el día 22, yo creo que la única opción que les queda de cambio real en el Puerto de la Cruz, la única opción de cambio que hay es la opción que el Partido Socialista puede darlo, con una lista renovada y con gente que quiere sacar el puerto adelante. Pero eso solo lo vamos a poder hacer con una mayoría absoluta. Si no, Coalición Canaria y el Partido Popular volverán a someter al municipio al mismo proyecto que estos 10 últimos años nos ha tenido sometido. Somos un equipo ilusionante, con ganas de trabajar, tenemos un proyecto que comenzamos, pero en un año es imposible. Puede que hayamos cometido errores, pero el pacto era el pacto y desde luego yo creo que el puerto se merece una oportunidad y esta oportunidad es la que le tienen que dar los socialistas portuenses y nuestro equipo. Muchísimas gracias. Gracias, María Dolores Padrón, que es la candidata del Partido Socialista Canario PSOE al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.